Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos permites tener. Gracias, Dios, porque tú estás presente en todo. En todas las cosas siempre estás presente. Gracias te damos por la oportunidad de reunirnos, de estar juntos y también de poder darnos un lugar donde podemos estar mejor. Te pedimos también guianza, dirección, Señor, en tu palabra en este momento. Gracias te damos por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vimos la semana pasada la primera parte de lo que era el Padre Nuestro, y pues creo que entendimos que cuando decimos Padre Nuestro que estás en los cielos, cuando decimos eso a Dios, es porque tenemos esa confianza, ¿no? De acercarnos a Él como un padre, ¿no? No como un extraño, sino como un padre. Decía Juan, y lo vimos también, solamente estoy dando una breve reseña de la semana pasada, que decía Juan que nosotros, si compartimos su naturaleza, entonces somos sus hijos. Pero ahora vamos a entrar a ver la segunda parte, que es santificado sea tu nombre. Y vimos que el nombre es más que un título. Lleva en sí mismo el carácter, la persona, los atributos. Y así es como Dios a lo largo de la historia del Antiguo Testamento se dio a conocer cuando les decía mi nombre, ¿verdad? Es Jireh o Nisi, todos estos nombres que ya vimos. Pero ahora la pregunta es, ¿qué es santificar? Porque el Señor dijo, santificado sea tu nombre. Bueno, esta palabra yo les decía es una palabra griega, agiazo, que significa ser santo, que también significa sagrado, santificar, santificación. Y bueno, yo voy a pedirles que vayamos a 1 de Pedro 1, 14 al 16. 1 de Pedro capítulo 1, porque ahí el apóstol Pedro nos habla precisamente de esto que estoy hablando. Dice 1 de Pedro capítulo 1, verso del 14 al 16. Por lo tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que les llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, perdón. Entonces, cuando nosotros oramos y decimos santificado sea tu nombre, le estamos atribuyendo a Dios la santidad que Él ya tiene, porque el único santo es Él. Entonces, cuando decimos santificar el nombre de Dios, ¿qué es? Es reverenciarlo, es honrarlo, es glorificarlo y es obedecerlo como el único Dios, ¿no? Perfecto. Y cuando lo hacemos, recordamos la diferencia que hay entre Él y nosotros, cosa que el día de hoy pues creo que carecemos mucho dentro de la iglesia, y no me refiero a nosotros, sino a la iglesia en general, porque creo que en la iglesia de hoy hay una falta de respeto hacia Dios, hacia su persona, hacia su santidad, y esto no tiene nada que ver con lo que yo decía, que podemos acercarnos confiadamente. El hecho de que nos acerquemos a Él con confianza no le quita que nos acerquemos con reverencia y respeto, al contrario. Creo que es bien importante que nosotros siempre mantengamos en una perspectiva muy clara que Él es santo, que Él es puro, que Él es perfecto, que Él es limpio, pero que nosotros somos pecadores. O sea, hay una gran diferencia. Y bueno, lo decía porque ustedes ya saben, han oído, me imagino que han escuchado, que de repente hay por ahí comentarios de algunos predicadores que casi ponen a Dios en el mismo nivel que el hombre, ¿no? En donde le ordenan, donde le sugieren, donde incluso hasta le dan mejores ideas, ¿no? Muchos de los predicadores que hay dicen, no, es que pues yo estaba hablando con Dios y Él me decía, no, hijo, y yo le decía, no, Señor, pero ¿cómo crees? Mejor vamos a hacer esto. ¿No? O sea, ese tipo de pensamiento es ajeno a la Biblia. La Biblia nunca jamás nos dice que Dios venga al hombre y le venga a pedir un consejo, le venga a decir, oye, ¿cómo ves, verdad? Cuando Dios habla es porque esa es su palabra y así debe de ser, ¿no? Calvino, que fue un padre reformador de la iglesia, decía que Dios debe de tener su propia honra, de la cual es tan digno que nunca
nosotros deberíamos de pensar o de hablar de Él sin la veneración más grande. Insisto, esto no quita el hecho de que yo pueda confiadamente como hijo acercarme a su presencia, viéndolo siempre con el respeto, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Miren, vamos a Números 15, por favor. El Señor, de una manera sabia, siempre a lo largo de la historia bíblica, nos ha enseñado que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros pensemos llevar a cabo, siempre lo debemos de llevar a la palabra, todo el tiempo. O sea, ¿qué es lo que dice Dios? Bueno, de esta decisión, primero pregunto, ¿qué es lo que la palabra me enseña? ¿Viene de parte de Él, no viene de Él? Miren, ahí en Números 15, empezando por el verso 37, el Señor le dice a Moisés algo bien interesante. En el verso 38 dice: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y les va a servir de franja, para que cuando lo vean se acuerden de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miren en pos de su corazón y de sus ojos, en pos de los cuales se prostituyen, para que se acuerden y hagan todos mis mandamientos, y sean santos a su Dios. Yo Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para ser su Dios, yo Jehová vuestro Dios. A ver, yo les hago una pregunta. Este mandamiento, esta ordenanza que Dios le da a Moisés para el pueblo, ¿qué está enseñando en esencia? ¿Qué era lo que realmente de fondo está diciendo Dios? ¿Qué le está diciendo que haga el pueblo? O sea, estas franjas en los bordes, en los vestidos, tienen una función, ¿no? ¿Cuál era? Muy bien, ¿verdad? Le dice, mira, que pongan una franja en sus vestidos para que les recuerden los mandamientos, para que los pongan por obra. Pero también hay otra razón por la cual lo hace. Ahí lo dice. ¿Cuál es? Para que sean santos. Y si ustedes se dan cuenta, hay algo bien interesante, porque dice, para que no miren o para que no pongan su mirada o desvíen su mirada a su corazón o a lo que sus ojos ven. Eso es bien interesante, porque incluso en la clase que estábamos viendo en la mañana, hablábamos de esto, ¿no? Que muchas de las veces las personas se dejan guiar por su cabecita, por lo que ven, por lo que su corazón les dicta. Y de ahí es donde nosotros encontramos muchísimas doctrinas que no son bíblicas, que se han apartado de la palabra y que empiezan a hablar de cosas como, por ejemplo, Dios hizo al hombre para tener compañía, dijo alguien. Y cuando el hombre pecó, como Dios no se quería quedar solo, vino a rescatar al hombre. Dios mío, ¿dónde dice la Biblia que Dios se sentía solo? Y sin embargo esto lo dicen, ¿no? Y hacen doctrina de esto. Y la gente lo cree. La gente le aplaude a las personas. Y, ay, sí, cierto. Y entonces dice, Dios prefiere vivir con nosotros que sin nosotros. A ver, este hombre que está diciendo esas tonterías no tiene ni la más remota idea de quién es Dios, ni quién es Él. Porque es el mismo que dice que Jesús, cuando hizo el milagro del vino en las bodas de Canaán, es porque su mamá María tenía una vinatería. Absurdo. La gente lo cree. Es el mismo hombre que dice que Simón, el mago, que realmente no hizo nada malo al pedir dinero, cuando les dijo, dadme a mí también este don, ¿verdad? Para que cuando yo ore, pues la gente reciba el bautismo, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes la historia, verdad? Dice, no estuvo mal en eso. Pues la forma, lo malo está en cómo lo pidió. ¿Qué? A ver, lo que oigo, lo que estoy escuchando yo, ¿es una broma? Pues en serio. Bueno, todo este tipo de cosas son precisamente porque nosotros no ponemos nuestra mirada en los mandamientos, en la palabra, sino que empezamos a dejarnos guiar por lo que nosotros creemos, por lo que mis ojos ven. Y si no, díganme cómo el día de hoy la iglesia en general está tratando de competir con el mundo. O sea, dicen, el mundo tiene lugares cómodos. Ah, pues hay que tener lugares cómodos.
La iglesia tiene un sistema de sonido excelente, perdón, el mundo tiene un sistema de sonido excelente, hay que hacerlo. Yo me acuerdo que un cantante muy famoso dijo que cómo era posible que los cantantes del mundo le llevaran la gloria al diablo, cuando los cantantes cristianos también tienen la misma calidad y le pueden competir al mundo. Y es cierto, porque el día de hoy los cantantes cristianos ya van a los escenarios grandes, ¿no? Ya van a Telmex, van allá en México, en el DF, van al Auditorio Nacional, o sea, ellos no van a cualquier lugar, porque dicen, ¿cómo? Yo tengo también lo mío. A ver, si es así, ¿por qué entonces nunca vemos que el Señor Jesús compitiera o hiciera lo mismo que el mundo? Nunca. La iglesia es espiritual, no tiene nada que ver con esos asuntos del mundo, nada en lo absoluto. Dios no nos llamó a competir con el mundo. El mundo está destinado a una eternidad sin Cristo. Los que son redimidos a vivir con Dios, son parte de Él, son su propiedad. Pero no tenemos que andar nosotros queriendo competir con el mundo. Que si el mundo hace esto, también nosotros. Que el mundo tiene, no sé, ¿verdad? Sillas acoginadas. También vamos a poner porque la gente... No. Eso es exactamente el permitir que tu corazón y tus ojos te desvíen. Por eso es que Dios le dijo, diles que se pongan una franja en sus vestidos, para que se acuerden de los mandamientos, pero no nada más para que se acuerden, sino para que los pongan por obra. Porque ahí dijo, ¿verdad? Ahí sigue diciendo, en los cuales se prostituyen. ¿Qué es prostituirse? Venderse al mejor postor. Y eso es lo que puede pasar. Muchas de las veces la iglesia se ha vendido como una prostituta por un par de monedas. Ahora, eso no es lo que la Biblia nos enseña, porque incluso allí mismo dice, para que sean santos como su Dios. Ahí está bien claro, ¿no? Cuando nosotros recurrimos al mundo para que nos aconseje, para que nos diga cómo actuar, cuando recurrimos a nuestro corazón, ¿verdad? Como el mundo sí lo dice, haz lo que tu corazón te diga, nos aleja de su santidad. Porque si queremos nosotros compartir su santidad, tenemos que recurrir a su palabra, a sus mandamientos. ¿Qué dice tu palabra, Dios mío? No es lo que yo veo, no es lo que mi corazón me dicta, es lo que tu palabra dice. Aunque lo que me diga no me agrade, no me guste, y no sea lo que yo quiero, pero si eso es lo que tú dices, entonces yo voy a hacerlo. Vamos rápido a Jeremías 17, 5, 8. Esta clara advertencia que ya la habíamos leído anteriormente, que dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo y que su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Proverbios 16, acompáñeme también. Proverbios 16, 1, lo voy a leer en la versión de Palabra de Dios. La gente hace planes, pero solo el Señor puede hacerlo realidad. Cada quien cree que lo que hace está bien, pero el Señor es quien califica las intenciones. Pon en manos del Señor todo lo que haces para que tus planes se hagan realidad. Y no estoy diciendo que, como ya los puse ahí, se van a hacer realidad. No, lo que estoy diciendo es para que Dios los pese, que Él sea el juez y Él sea el que los ponga en realidad, no yo. Yo no es de que, ay, todo lo que yo quiero, no. Confía en Él, dice Proverbios 3 también. Miren, les voy a decir una cosa, la gran mayoría de las veces en que nosotros creemos que estamos bien y que Dios va a bendecir nuestros planes, es cuando Dios los desaprueba, rotundamente. Hay un dicho, que no se lo han oído, que dice que de buenas intenciones está pavimentado el camino que lleva al infierno. ¿Lo han oído? Cierto, buenas intenciones no es lo que Dios quiere. Tú puedes tener muy buenas intenciones, pero muchas veces no es lo que Dios quiere. ¿Qué tenemos que hacer? Dejarnos guiar por la palabra, que es lo que la palabra nos enseña. Ahora, ¿qué sucede cuando alguno de nosotros, cuando alguno de sus hijos, no le damos ese lugar que Dios se merece? ¿Qué es lo que sucede?
Bueno, ¿qué les parece si vemos uno de los sirvientes más grandes que hay en la Biblia? Uno de los hombres que la Biblia dice, este hombre fue fiel en toda mi casa, vio a Dios cara a cara, fue un hombre íntegro, el hombre más manso de la tierra. Y sin embargo, déjame decirte que cuando este hombre, Moisés, no le dio a Dios el respeto que merece su nombre, tuvo consecuencias muy graves. Números capítulo 20, empezando por el verso 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero. Acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, reúne la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablen a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Fijas, dice la Biblia que Moisés deshonró a Dios ante los israelitas. ¿Qué es lo que Dios le dijo que hiciera? Que le hablara. ¿Y qué hizo él? Golpeó 2 veces y en desobediencia directa a Dios. Esas acciones de Moisés pusieron así las cosas en una perspectiva muy clara, ¿verdad? Le robó la gloria a Dios y no le honró. Por lo tanto, dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés que no entraría a la tierra prometida. Ahí lo dice el verso 20. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme. Ahora yo les pregunto, si este hombre, que fue un hombre fiel en la casa de Dios, se le hizo fácil deshonrar el nombre de Dios y no entró, y Dios no lo permitió y no entró, ¿tú crees que Dios va a permitir que nosotros podamos deshonrar su nombre y librarnos? Ahora, muchas veces yo lo he dicho, la gente piensa que cuando pecan o cuando se burlan de Dios, creen que Dios no se da cuenta. ¿Por qué? Porque pasa el tiempo. Y muchas de las veces lo que Dios hace toma tiempo. Yo he visto personas que viven sus vidas de manera desenfrenada pensando que no pasa nada, y déjame decirte que a veces pasan meses, a veces años, a veces semanas, pero nadie se burla de Dios, nadie se burla de su nombre, nadie. Dice Primera de Samuel 15:11, sí, vamos a ver algunos ejemplos de personajes en la Biblia que deshonraron a Dios. ¿Qué es lo que hizo Dios con Saúl? Incluso vamos a ver más adelante que el mismo Samuel le dijo, ¿verdad? Es mejor obedecer a Dios. ¿Quién te ha dicho que con un montón de vacas Dios está muy contento, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de un hombre llamado Usa, con Z? Vamos a leer en 2 de Samuel 6:7. Ahora, mi intención no es espantar a nadie, porque ya me he ganado esa fama, pero mi intención es decirles lo que la Biblia enseña sobre lo que es Dios, su nombre, y que de verdad lo tengamos bien presente. Fue un hombre que iba con David, y dice que el arca la puso David en una yunta nueva, pensando David que era la manera de hacerlo, que no era, y dice que este hombre Usa, pues se le hizo fácil, al ver que la yunta daba vueltas y que se iba a caer, pues acercarse y tomar el arca, ¿verdad?, para que no se cayera. Pero sabes que de fondo
lo que estaba pasando con Usa es que no reconoció la majestuosidad de la santidad de Dios. Él no debía de desafiar las instrucciones de Dios. Desde Números 4:15 se da instrucciones claras de que los levitas eran los únicos que debían de cargar el arca. Nadie sino ellos. Este hombre se le hizo fácil. Yo he escuchado cristianos que dicen, ay, pobrecito, pues no hizo nada, fueron buenas intenciones. ¿Qué les dije hace un momento? Que del infierno está pero pavimentado de buenas intenciones. Dios necesita que lo santifiquemos, que le demos su lugar. Señor, tuya es la gloria, ¿y yo quién soy? A ver, ¿cómo se me ocurre pensar que porque yo voy a agarrarle al arca? Claro que no, claro no. Y dice la Biblia que en ese momento cayó fulminado. Y eso hizo que David pensara las cosas dos veces y que recurriera a la palabra, a la ley, y dijera, a ver, ¿qué dice la ley? Ah, no, aquí dice claramente que los levitas son los únicos que van a poder cargar, nadie sino ellos. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada, en el miércoles, cuando fue la rebelión de Coré? Que Dios dijo, los levitas serán los únicos, y hay de aquel que se acerque porque va a morir. Así lo dijo Dios bien tajante. No se puede acercar cualquiera, solamente los levitas. Y es más, había utensilios que solamente el sacerdote podía cargar, ni los levitas. Entonces, esto fue un atrevimiento de Usa. ¿Quién creía él? ¿Con quién estaba tratando? ¿Se acuerdan de un rey llamado Usías? Sí, vamos a 2 de Crónicas 26, por favor, empezando en el verso 16 al 23. Si ustedes leen la historia de Usías, fue un rey excelente, temeroso de Dios, pero sin embargo se volvió orgulloso. Actuó de una manera corrupta. ¿Qué? A ver, espérame, ¿qué te pasa? Eres el rey, pero no eres el sacerdote. Oye, estás afrentando a la santidad de Dios. O sea, tú no puedes entrar como Juan por tu casa para quemar incienso porque soy el rey. Y dice que en ese momento Dios lo juzgó y lo hirió con lepra. Jamás volvió a salir. Jamás. Que el leproso tenía que ser aislado. Y vivió ahí apartado con lepra. Entonces, muchas de las veces pensamos nosotros que podemos hablar o pisotear o decir o burlarnos, ¿verdad? O no tener un respeto, pero déjame decirte que necesitamos de veras nosotros honrar su santidad, su nombre, su persona. Otro caso que la Biblia nos habla muy claramente, o otros dos casos que ustedes ya los conocen, son el de Ananías y Zafira, en Hechos 5, donde nos dice que ellos le mienten al Espíritu Santo, ¿verdad? Y pecan contra la santidad de Dios, le estaban tratando de tomar el pelo a Dios, ¿verdad? Y dice la Biblia que perdieron la vida en cuestión de horas. Primero entra el hombre y le dice, no, sí, vendiste en tanto, ¿verdad? Claro, no, ¿por qué trataste de mentir al Espíritu Santo? No has mentido sino a Dios. También la Biblia nos recuerda en Corintios, 1 Corintios 11, que los corintios comían el pan y bebían la copa de manera impía durante la cena del Señor, ¿se acuerdan? Y dice la Biblia claramente que muchos se enfermaron, algunos hasta se murieron, ¿verdad? Eso lo dice la Biblia. ¿Por qué? Lo dice, júzguense, para que no coman y tomen o beban la copa sin entender qué es la santidad, qué es la pureza, qué es Dios. ¿No es un juego? Claro que no. Ahora, yo les decía, muchas personas piensan que porque Dios no trata de manera inmediata, como Ananías y Zafira, ¿verdad? Piensan que no va a pasar nada. Pero siempre habrá consecuencias, siempre. Déjame nada más muy rápidamente darte algunas consecuencias cuando una persona no honra su nombre. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa cuando una persona que lo conoce, que sabe de él, no le da la gloria a su carácter, a su persona? Bueno, número 1, en 2 de Samuel 12:14 nos dice una de las consecuencias que suceden de las personas que no le dan a Dios su carácter santo, que no lo honran. 2 de Samuel 12:14. Aquí, para entender el contexto, tenemos que entender primero que este es Natán, el profeta, y le dice, le está hablando a David, le dice, más por cuanto con este asunto, ¿cuál asunto? Pues el de Betsabé, el de adulterio, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová.
y el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. A ver, ¿cuál es la consecuencia cuando no le damos la gloria al carácter de Dios? Cuando no lo honramos, cuando no vivimos de acuerdo a ese entendimiento. Ahí lo dice, ¿cuál es? Damos lugar para que los enemigos de Dios hablen de Él. Esto es cierto. Tú ves una persona que no honra a Dios, que dice que conoce a Dios, y no le da honra con su vida, y ¿sabes qué hace? Es una vergüenza para los demás. La gente lo ve y dice, ¿a poco tú eres el que dices que eres cristiano? Ay, por favor. Tu forma de vivir manifiesta, y lo único que trae es vergüenza. Es vergüenza. Ezequiel 20:39, el profeta Ezequiel le dice al pueblo de Israel, ustedes, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, ande cada uno tras sus ídolos y sírvanles, si es que a mí no me obedecen, pero no profanen más mi santo nombre con sus ofrendas y sus ídolos. Dice, mira, hagan lo que quieran, vive como se les dé la gana, sírvanle a sus ídolos, pero ¿saben qué? Pero no profanen mi nombre. ¿Por qué? Pues porque venían ellos con sus ofrendas, ¿verdad? Iban y adoraban a los ídolos y luego venían con Dios. ¿Qué? No. ¿Sabes qué? Si tú quieres hacer de tu vida un cacahuate, hazla. Pero no digas que me conoces. No digas que soy tu padre. No digas. No. Porque eso trae a mi nombre, ¿verdad? Le trae desgracia. O sea, escuchan y dicen, uy, sí, cómo no. También en el Nuevo Testamento dice Pablo en 1 Timoteo 5:14, dando instrucciones a Timoteo, le dice, quiero que las viudas jóvenes se casen, que críen hijos, que gobiernen su casa, que no le den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Fíjate, qué ordenanza. Dice, yo quiero que las viudas jóvenes se casen, no aceptes ninguna menor de 60 años. No la aceptes. Y luego pone algunos requisitos. Que haya lavado los pies de los santos, que sea piadosa, que se conozca por buenas obras, o sea, que su vida hable de que realmente es una mujer, y que realmente sea viuda, que esté abandonada, que no tenga hijos, que no tenga un sostén. Pero dice, pero las jóvenes, no, mira, si una mujer viuda queda joven, que se case, que tenga hijos, que esté en su casa. ¿Por qué? Aquí lo dice. ¿Por qué lo dijo Pablo? Porque al no guardar su castidad, su pureza, y decir, Señor, pues yo, ¿verdad?, estoy entregada a la iglesia, a ti, ¿verdad? ¿Qué hacen? Andan de locas. Y eso que da lugar a que hablen mal de la iglesia y de Dios primero. Dice, no le demos al adversario ninguna ocasión. Mejor que se casen, ya, mata el perro y se acaba la rabia, dicen, ¿no? Luego también en el capítulo 6, verso 1, de allí mismo, nuevamente Pablo, dando instrucciones de esto mismo, le dice a Timoteo, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, que tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Te fijas? Otra vez. Mira, los que están en esclavitud, que tengan a sus amos por dignos de todo honor. O sea, que los obedezcan, que los tengan como lo que son, que hay una diferencia, que se vea que son distintos. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, ¿qué va a pasar? El nombre de Dios va a ser blasfemado, la doctrina de Dios, o sea, la gente va a decir, mira nomás este esclavo, me salió más respondón que los que no son. Y eso es lo que pasa el día de hoy, porque la verdad el día de hoy resulta que a veces uno prefiere hacer tratos con gente inconversa. ¿Cuántos de ustedes han tenido malas experiencias con cristianos? Bueno, hasta con pastores, ¿verdad? ¿Quién lo ha tenido? A ver, levanta su mano. ¿Que han tenido experiencias malas? Que dicen, no hombre, yo prefiero, si se me descompone pues no sé, ¿qué? Me quedo sin luz, pues me dicen, está un hermano que es electricista. No hombre, prefiero ir con el que no es cristiano, porque me da esta garantía. A mí nadie me va a decir, yo duré años trabajando con gente así. Años, híjole, eran de lo peor, tranzas, mentirosos, no, es más, yo la verdad a veces decía, no, mira, yo conozco uno, pero ni te lo recomiendo, porque el nombre de Dios es blasfemado. Fíjense, en Tito 2:5 también es otra de las cartas pastorales, lo que dice Pablo, lo que le escribe Pablo. Le dice Pablo a Tito, mira, de las ancianas diles que sean prudentes, castas,
cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Por qué? Ahí lo dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora ese es el primero. El segundo, ¿qué es lo que las consecuencias, lo que sucede cuando no honramos su nombre? El primero ya lo dije, el nombre de Dios es vituperado. El segundo, el pecado nos descalifica de servir a Dios, que fue lo que vimos hace un momento con Saúl. Le dice Samuel, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, o sea, la necedad. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La historia de Ananías y Zafira, de ninguna manera debemos de pensar que no está de acuerdo con el Nuevo Testamento, ahí está, o con nuestra vida actual, ¿no? O sea, este es un ejemplo de cómo realmente, lo digo de verdad, puedes tú, por no honrar el nombre de Dios, por no darle su valor, ponerlo como debe de ser, puedes perder la vida, tu bienestar, tu salud. No lo digo yo, lo leímos. No son inventos míos, ¿verdad? Que ay, nomás habla de juicio y de juicio. No, te estoy hablando lo que la Biblia enseña. Hay personas cristianas que realmente no pueden ver la suya. Situaciones de enfermedad, y muchas de las veces es porque realmente Dios está teniendo un trato con esas personas bien fuerte. El ejemplo que vimos de Moisés fue también un ejemplo de cómo Dios puede retener bendiciones espirituales, ¿eh? ¿Qué le pasó a Moisés? No entró. ¿Qué dijo Dios? No, no vas a entrar. Y no entró. Incluso se siguen leyendo la historia. Dice que él mismo dijo, Señor, tú eres santo y eres bueno y no hay nadie como tú. Dijo, sí, pero no vas a entrar. Sígueme diciendo lo que sí lo soy, no vas a entrar. Y no entró. Entonces, ¿podemos nosotros retener bendiciones? Claro que sí, claro que sí. Una de las cosas que también ahí dice la Biblia, no lo vamos a buscar, pero una de las cosas que le dijo el profeta a David fue esto. Le dijo, y mira, Dios te hubiera dado más. He visto cómo Dios retiene. Cuando no honramos a Dios, Dios retiene las bendiciones. Y es claro, dicen que no, mío es el oro y mío es la plata, pero yo honro a los que me honran. Fíjense, en Isaías 63:10, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Déjame decirte, lo peor que podemos hacer es pelear contra él. Elí dijo algo, dentro de todo lo que dijo algo muy cierto a sus hijos. Dijo, miren hijos, si ustedes pelean contra el hombre, hay quien los defienda. Pero quien pelea contra Dios, ahora sí te metiste en problemas, ¿no? Porque no honraban el nombre de Dios. Entonces, efectivamente, ¿no? Miren, el temor de Dios no es una opción, ¿eh? No es una opción, no es de que el que quiera, pues que no. Una de las preguntas que decía David en el Salmo 15 era, ¿quién habitará en tu santo monte? ¿Se acuerdan? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Y él mismo dijo, el que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón. Es importantísimo que nosotros le demos a Dios su honra y su gloria de acuerdo a su nombre. Un escritor llamado Tozer, que fue un pastor que ya murió, él dijo lo siguiente, ninguna religión ha sido más grande que el concepto que tiene de Dios. Ninguna religión ha sido más grande que el concepto que tiene de Dios. Y es cierto. Ninguna iglesia es más grande que el temor que le tiene a Dios. Cuando una iglesia tiene un concepto de Dios, de quién es Dios, de su santidad, de su grandeza, el entender que Él es santo y que exige que se le reconozca de esa manera. Sin embargo, el día de hoy muy pocos se dan cuenta de lo que significa esto en la práctica. Pero la Biblia es muy clara, no lo busquen, yo lo voy a leer en Proverbios 23:17, dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. No tengas envidia, no tenga tu corazón envidia, déjalos. Tú persevera en el temor. El Señor dijo, no lo busquen, lo voy a leer yo por cuestión de tiempo, en Mateo 10:28, no le teman al que mata el cuerpo, mas el alma no puede matar. Más bien teme aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así lo dijo el Señor. Miren, no le tengan miedo a estos fariseos que te matan y ya, ¿qué?
No, no. Tenle miedo, ¿verdad? Al que no solamente tu cuerpo, sino tu alma y tu cuerpo le echa al infierno. A él debes de temerle. Colosenses 3:22, Pablo escribió: siervos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieran agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas con ese temor de Dios, de que Dios es santo, de su santidad, de lo que Él es, créeme que nosotros vamos a convertirnos en otras personas, de verdad. Es bien importante que en nuestra vida tengamos un temor, una honra hacia lo que es Dios. La Biblia habla muchísimo en el Antiguo Testamento de cómo el pueblo, cuando tuvo encuentros con Dios, tuvieron un temor. ¿Se acuerdan de Manoah, el papá de Sansón? ¿Verdad? Él dijo, vamos a morir porque hemos visto a Dios cara a cara. Había un pensamiento de la santidad de Dios, ¿no? El mismo Job se arrepintió y dijo, Señor, perdóname porque no veía, pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento en cenizas. ¿Recuerdan que lo dijo? Isaías, ustedes conocen, ¿verdad? Cuando Isaías dijo, Dios mío, soy hombre muerto. Juan en el Apocalipsis dice, cuando lo vi caí como muerto a sus pies. Entonces, tenemos nosotros que entender esto. Incluso en el tiempo de Jesús, los discípulos, ¿verdad?, tuvieron una experiencia con Jesús, una de varias. En Marcos 4:41 dice que estaban ahí, ¿verdad?, en medio de la tempestad, y dice que tuvieron gran temor, y Jesús calmó la tempestad, y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Con temor. Tenían temor de la presencia y del poder de Dios, más que de la tormenta. Dice la Biblia que Pedro imploró a Cristo, Señor, ¿verdad?, cayó de rodillas en Lucas 5:8 y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. ¿Se acuerdan? Cuando Juan, Jacobo y Pedro subieron al monte y estuvieron allá en la transfiguración, dice que al oír los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Se acuerdan de los gadarenos? Dice Marcos 5:17 que la gente cuando vio que hizo esta liberación a estos hombres, le rogaban que se fuera de sus contornos. En Hechos, a eso sí, búsquenlo, muy rápido, 2:43, ¿qué es lo que sucedió con las personas alrededor? Temor, ¿verdad? Dice, tenían temor, ¿de qué? Pues de la santidad de Dios en ese lugar, ¿no? Si bien también otra escritura dice que no se acercaban, los tenían en buena estima. Dice, no, pues, ¿verdad?, no podemos negar, son buenas personas, su gente... Pero había un temor. Entonces siempre debemos de tener ese temor reverente, no que nos aleja, al contrario, que nos acerca confiadamente. También en Hechos 5:5, cuando dice que Ananías cayó y expiró, o sea, y murió, dice que vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Vino un gran temor. Hechos 9:31, también quiero que algunas quiero que busque, otras no, porque las puedo yo ir leyendo por el tiempo. Dice que entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, por Galilea, por Samaria, y eran edificadas, fíjate, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hoy en día lo menos que hay en la iglesia es temor de Dios. Se habla con una facilidad de Dios. Bueno, desde libros que se escriben de que buenos días Espíritu Santo, hasta lo más tonto que puede haber, ¿no? Como uno que escribió ahora un libro que dice en honor al Espíritu Santo, y habla de puras experiencias místicas, que cuando estaba en la cama, que sintió un peso que se le subió encima, y luego que sintió que volaba. O sea, ¿qué es eso, hermanos? Imagínate la blasfemia tan grande al decir que es en honor al Espíritu Santo, como si el Espíritu Santo se prestara para hacer todo ese tipo de tonterías. Si ustedes se dan cuenta, estos pasajes que leímos, cada uno de ellos nos habla de que la presencia de Dios produce ansiedad de santidad. O sea, la misma presencia de Dios y de su respeto y de ese lugar que le damos provoca santidad en nuestra vida. El deseo de buscarlo, el deseo de estar en la palabra, tener una actitud correcta, y eso nos falta hoy. Hoy vemos cómo, desgraciadamente, se enfoca más la iglesia en hacer
todo tipo de métodos, vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro. Sin embargo, hemos olvidado lo más importante. ¿Saben qué es? Caminar en pos de la santidad del temor de Dios. Y ese es el deseo de Dios, lo leímos en Pedro. ¿Se acuerdan que dijo Pedro en 1 Pedro 1, 15 y 16? Así como el que les llamó es santo, ¿qué? También ustedes deben de ser santos en todas las maneras de vuestra vida. Porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. ¿Dónde está escrito eso? Levítico 11:44. Ahí hablaba de la santidad, pero no es la única, habla muchísima. Levítico 19:2. Dijo Pablo ahí en 2 Corintios 7:1. Así que hermanos míos, ¿qué más dice? ¿Cuál es la ordenanza? Ajá. Limpiémonos, ¿no? Sí, ¿qué más? Ahí está, ¿verdad? Perfeccionándola. Tenemos nosotros que entender, ¿verdad? Cuando dice el Señor, ¿verdad? Cuando habla de su nombre, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, sí, excelente, ¿verdad? Santificado sea tu nombre, sí, pero ¿qué entiendo por santo? ¿Qué entiendo? Y si se dan cuenta, es más allá de lo que muchas veces hemos entendido, pensado o han dicho, ¿no? Y bueno, la semana que entra voy a continuar, porque el tiempo se acabó, y voy a hablar cómo santificamos el nombre de Dios, porque cuando Jesús dijo, ¿verdad? Santificado sea tu nombre, número uno, ya entendimos que su nombre conlleva respeto, conlleva santidad, todo lo que era, yo ya le dije, ¿verdad? Sus nombres hablaban de su carácter, de su persona, no nada más era el título, ay sí, ¿verdad? No, ¿qué conllevaba eso? Bueno, ya entendimos su santidad, pero entonces, ¿cómo santifico su nombre? Porque Jesús dijo, santificado sea tu nombre, pues ¿cómo lo hago? Sí, es cierto, ¿verdad? Que yo lo santifico con mis labios, sí, claro, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Vamos a ver cómo santificamos su nombre, que realmente es lo que nos interesa, pues ir aterrizando. Y terminando de ver cómo santificamos, entonces vamos a entrar a ver, venga tu reino y hágase tu voluntad. Y si te das cuenta, poco a poco vamos a entender que el concepto que se tiene de todo esto, pues está muy lejos de lo que la palabra enseña, va más allá de solamente levantar una oración y decir, ay Señor, y Padre nuestro, y venga tu reino, y ¿qué estás diciendo? Pues no sé, pero yo creo que Dios me va a oír. Esto nos tiene que llevar a un entendimiento claro de quién es Él, de quién es su persona, cómo vivir, cuál es mi responsabilidad, cómo verlo a Él, cuál es el concepto que debo de tener de Dios, porque eso a mí me provoca santidad, a mí me hace buscarlo en santidad reverente, y cuando yo hago eso, santifico su nombre con mi vida y le traigo gloria. Por eso dice, ¿verdad? Que santificado sea tu nombre. Bueno, lo vamos a ver la semana que entra, primero Dios. Bueno, pónganse de pie, por favor. Y yo te voy a pedir que ahí en tu lugar, tú me acompañes. Entendamos esto. Perfectos no somos. No, yo entiendo eso. Pero sí, hermanos, déjenme decirles algo. Una persona que consiente, que tolera, que practica el pecado en su vida, no ha entendido definitivamente, es más, me atrevo a decir, ni siquiera ha nacido de nuevo. Pero si hemos entendido, si el Espíritu Santo nos ha hecho renacer, pues tenemos que entender esto. Ahora, insisto, no somos perfectos, ¿no? Estamos en un cuerpo que tiende al pecado, sí estamos de acuerdo, una naturaleza pecaminosa, pero sabes que en nuestra vida, como dice aquí Pablo, dice, perfeccionemos la santidad, limpiémonos, o sea, todo lo que tú te das cuenta que no le agrada, que no le trae gloria, que eso no es lo que a su nombre le da el honor, hay que quitarlo. Vimos ejemplos, yo sé que fue muy rápido, me hubiera gustado hacerlo un poquito más amplio, pero vimos ejemplos, y no son los únicos en la Biblia, de cómo Dios, cuando le buscamos, cuando lo honramos, cuando lo ponemos en primer lugar, olvídalo, de verdad, Dios bendice, Dios honra, Dios provee, o sea, Dios está presente en tu vida. Pero de la misma manera no olvidemos, como dijo el salmista, pensabas que yo era como tú, porque me callé.
pero de cierto te daré tu merecido y lo expondré delante de tus ojos. O sea, no podemos nosotros vivir pensando que engañamos a Dios. Ese pensamiento debe de quitarse. Debemos de vivir con el pensamiento de que en todo lugar, a toda hora, todo lo que hago, le debe de brindar la gloria a Él. Sí, Señor, todo es para ti. Yo no tengo nada más que darte la gloria. Soy tuyo y quiero ser un vaso útil en tus manos, Señor. Con mis errores, sí, claro, errores los tengo, pero ayúdame, Señor, a que cada día pueda yo brindarte la gloria con mi vida. Sí, en lo poquito, en lo que hago, ¿verdad? Tal vez no se va a notar mucho con otros, pero que tú lo veas, Señor, en obediencia, en humildad, ¿verdad? Siempre poniéndote a ti en primer lugar, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Dios, yo te pido que el Espíritu Santo, pues siempre presente y siempre obrando de manera eficaz, obre, Señor, en cada uno. Ayúdanos a poder, Señor, siempre tener un pensamiento correcto de quién eres tú, quiénes somos nosotros. Y Señor, claro, reposamos en ti, claro que sí, porque tú nos has justificado, Señor, somos tuyos. Tu palabra dice, Señor, que nadie nos arrebata de tu mano. Tenemos la certeza de que ahora hay un sello puesto en nuestra vida que dice, el Señor conoce los que son de Él y ha puesto un sello en su vida. Lo reconocemos, pero también queremos, Señor, vivir esa vida que nos resta, trayendo la gloria a ti, porque de eso se trata todo, de que tú seas glorificado en todo lo que hacemos. Padre, ayúdanos, Señor, a ir entendiendo esto, que no se nos haga fácil pensar que podemos, como dice la gente, salirnos con la nuestra. No, eso ni siquiera debe de estar en nosotros. Al contrario, y si hemos pecado, tenemos siempre un abogado, a Cristo Jesús, que está como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros, a quien podemos recurrir cuantas veces sea necesario y decirle, Señor, soy tu hijo, perdóname, ayúdame, quiero conocerte más. Sigue dándonos hambre, Señor, por tu palabra. Te pido por cada uno de estos hermanos que están aquí, sé con ellos en su trabajo, esta semana que comienza, ayúdalos a que te honren en su trabajo, en sus actividades, en la casa, donde quiera que estén, Señor, que vivamos de manera digna, cada uno de nosotros, Señor. Te lo pido, Señor, te doy gracias, te pido que los guardes, cada uno de ellos al salir de este lugar. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.